La Comisión de Cultura Maya ya tiene un programa de actividades que se estarán realizando previo a la elección, ¿verdad? El día jueves 31 de julio se estará recepcionando a las señoritas candidatas y el día viernes se tiene previsto realizar un viaje en la ciudad capital, donde se va a estar realizando también la sesión fotográfica en el Palacio Nacional de la Cultura. También se estará visitando el Museo de Arqueología y Etnología, el Museo Nacional de Arte Moderno y el Zoológico La Aurora. ¿Ya se tiene un estimado de cuántas candidatas estarán participando en general? Así es, por el momento se cuenta con la participación de 15 candidatas. ¿Se tiene un cronograma listo para el día de la elección de la señorita? Así es, el día sábado se va a realizar por la mañana la ceremonia maya y en horas de la noche se va a estar realizando la presentación de ellas, que se va a llevar a cabo en la municipalidad, y el día domingo 3 de agosto se va a realizar una entrevista en Radio Fantasía en horas de la mañana y en la tarde estará iniciando las actividades, ¿verdad? La elección e investidura de la nueva señorita. ¿Se tiene el valor de la entrada? Así es, la admisión será de 5 quetzales, esperamos contar con la presencia de cada santacruzano, ¿verdad? Ya que será importante y de esa manera poder contribuir con nuestra cultura.